buenas tardes. Hoy comenzamos una nueva edición de Perspectivas. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan este jueves a través del SER más del 102.0 de la FM, también de nuestra aplicación. Y, como no, a la Universidad de Córdoba, que está con nosotros en este programa, un programa que, como saben, está dedicado al análisis de la igualdad. Y ya llevamos unos cuantos, y hoy queremos centrarnos en el medio ambiente, en el papel que las mujeres han jugado, pero sobre todo juegan y van a jugar en el desarrollo sostenible, en la ecología, en el medio ambiente y en conseguir que el planeta sea un planeta mejor dentro de las posibilidades que tenemos todavía en la gestión de nuestros recursos. Así que yo voy a presentar a las invitadas que me acompañan en esta mesa y a las que le doy las gracias por participar en este programa especial de la cadena SER. En primer lugar, a Elisa Oteros. Elisa, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Elisa es doctora en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid, fundadora del colectivo Fractal de mujeres investigadoras en ciencias de la sostenibilidad y profesora del área de Ecología de la Universidad de Córdoba. Y su trabajo ha girado y gira en torno a la agroecología, con especial pasión para los sistemas de ganadería extensiva, con las perspectivas feministas que son transversales, que nosotras también en la radio conocemos muy bien, muchas de estas iniciativas, tanto desde la universidad como también a través de su acción social comprometida con los diferentes procesos y transformación para la sostenibilidad ambiental y también la justicia social. Tina Domínguez, que está aquí a mi izquierda. ¿Qué tal, Tina? Hola, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Tina es investigadora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Es experta en mecanismos de fotoprotección de las cianobacterias marinas, que son los microorganismos responsables de la producción de buena parte del oxígeno que respiramos y que también hemos abordado en Radio Córdoba en la cadena SER, porque es un tema muy importante. Dedicó a este tema su tesis doctoral, si no me equivoco, en la Universidad de Córdoba, ¿verdad, Tina? También tu formación postdoctoral. La llevaste a Michigan, a Berkeley, has continuado en Córdoba con esta línea de investigación, así que agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. También aquí en esta mesa especial en torno al medio ambiente nos acompaña Eva Puche, que es psicóloga psicosocial, que además es consultora en este momento en Antesis La Bola, que ha estado en empresas medioambientales importantes también desde el ámbito público, si no me equivoco. Correcto. En Premasa, también en esa labor de consultoría externa para empresas como la propia de la ciudad, ¿no? Para sí. Sadeco, y que nos va a contar también todas las iniciativas que se llevan a cabo en esto del medio ambiente o qué papel podemos jugar las mujeres, sobre Correcto. Todo como consumidoras, desde la movilidad, desde muchos aspectos. Muchísimas gracias. Gracias. Eva. Y Cristina Contreras, ¿qué tal, Cristina? Muy buena. Que es diplomada en Educación Social y máster en Educación Ambiental, trabaja como educadora ambiental y dinamizadora de Barrios por el Clima, coordinadora de Ecologistas en Acción Córdoba y coordinadora del área de Educación de Ecologistas en Acción. No me falta nada, ¿no, Cristina? No. Bueno, aparte de ser una activista importante que llevas desarrollando tu labor muchísimo tiempo y que nos puedes hablar de qué papel estamos jugando realmente, ¿no?, las mujeres en el ámbito de la lucha por el medio ambiente y sobre todo de la ecología, y bueno, sobre todo con las compañeras que tenemos aquí en esta mesa. Yo creo que hoy van a salir buenas conclusiones, porque todas sois mujeres que desde los diferentes ámbitos profesionales os dedicáis a esto y podéis tener un diagnóstico, pero sobre todo, más que un diagnóstico, un objetivo claro de qué papel podemos jugar, sobre todo qué podemos aportar, ¿no?, dentro de la cultura que tenemos y que llevamos arrastrando durante mucho tiempo, qué podemos aportar a otra forma de hacer las cosas en el ámbito del desarrollo sostenible. Y comienzo por ti, Elisa, pero quiero abrir como un turno de palabra para todas, en la que nos situemos algo en el tema. Cuando hablamos de medio ambiente con perspectiva de género o desarrollo sostenible o papel de las mujeres en ese cuidado del medio ambiente, incluso de las investigadoras, ¿no?, que no estuvieron en un primer momento. Elisa, cuéntanos, ¿cómo está la situación y cuáles deberían ser los objetivos? Sitúanos un poco en el tema. Pues, bueno, lo primero que me sale es llamar la atención sobre el hecho de que a veces hablamos de mujeres como si fuéramos un todo único e igual, y en realidad dentro de las mujeres, como dentro de cualquier otro colectivo social, hay muchísima heterogeneidad y muchísima diversidad, ¿no? Por eso yo creo que en medio ambiente, y de hecho desde la ecología política feminista, cada vez se llama más la atención sobre la necesidad de esta mirada interseccional, que complejice un poco más. No todas las mujeres somos iguales, ¿no? Ya las mujeres negras en Estados Unidos llamaron la atención sobre la necesidad de complejizar un poco más y visibilizar que, igual que el eje de opresión de género, hay otros ejes.
Entonces también tenemos dentro de las mujeres diferentes posiciones. Efectivamente, las mujeres académicas tenemos otros privilegios por tener la voz que tenemos o los conocimientos que tenemos, pero hay cuestiones también de raza, de edad, ¿no?, que intersectan con el género. Entonces, lo primero para mí sería como decir, bueno, mujeres también somos muchas, muy diversas, y es importante tener esta perspectiva interseccional. Y luego otra cuestión que también me parece importante visibilizar es que durante mucho tiempo, especialmente en el sur global, pero en realidad no solo, también en las periferias del norte global, en las zonas rurales, se ha identificado a las mujeres en relación al medio ambiente y a los recursos naturales, por un lado, con la vulnerabilidad frente al cambio global, por ejemplo, frente al cambio climático. Y eso lo que ha hecho ha sido como restar esa visibilidad que tú le estabas dando a la agencia, ¿no?, la capacidad de transformación, de innovación, de acción que tienen y que tenemos las mujeres en relación a las transformaciones hacia la sostenibilidad y la adaptación también frente al cambio. Y por otro lado, que también lo más recurrente es que nos salga la palabra cuidado, ¿no? Las mujeres que cuidan del medio ambiente, de la naturaleza. Y en realidad también hay como una llamada a reflexionar y a problematizar sobre hasta qué punto en realidad esto es algo que es un constructo social. Las mujeres no cuidamos de la naturaleza porque inherentemente viene con nuestro sexo biológico, sino porque hay un constructo social, que es que vivimos en sociedades heteropatriarcales que han asignado a las mujeres determinados roles, pero que no tienen por qué ser así. Y de hecho, las mujeres podríamos incluso desarrollar papeles aún más interesantes en estas transiciones ecosociales que necesitamos si socialmente los trabajos de cuidados se repartieran mejor entre distintas personas dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que hay muchas prácticas de las mujeres en el mundo rural, en la agricultura, en la ganadería, en la gestión de los bosques, que tienen que ver con la gestión de esos recursos naturales de una manera, con una visión a largo plazo, que por lo tanto sí que lleva un cuidado, pero también quizás no caen en la esencialización, ¿no? Claro, ¿no?, las mujeres porque son buenas, porque están conectadas con la naturaleza, entonces inherentemente son mejores cuidándola, ¿no? Cristina, ¿cómo lo ves tú? Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que ha compartido Elisa, y me estaba acordando ahora en esto de ser agentes de cambio, me estaba acordando además de una mujer, a ver si lo sé decir, ¿cómo era? Kate Raworth, que habla del donut, que es, bueno, te dibuja un donut, ¿no?, y el círculo inferior sería el suelo social por debajo del cual no hay vidas dignas no hay vidas con unas condiciones dignas, ¿no? Y el círculo superior del donut sería el techo ambiental, que son los límites del planeta. Y el entorno, o sea, lo que quedaría dentro, lo que sería la masa del donut, sería el espacio, lo que ella llama el espacio seguro y justo para la humanidad. Y esto me parece una pasada, me parece muy, muy gráfico, que nos ayuda mucho a trabajar este tema de la sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad social, ¿no?, trabajando conjuntamente la justicia, la equidad, los mínimos vitales, junto con un respeto del entorno y el planeta en el que vivimos. Y lo quería resaltar también porque es una mujer la que ha expresado esto, ¿no? Y me parece que es una reflexión fundamental a la que, trabajándola, nos puede resultar mucho más fácil saber dónde ubicarnos, porque muchas veces con esto de la sostenibilidad también corremos el riesgo de adoptar medidas o hacer propuestas que no tengan en cuenta esas necesidades básicas de todas las personas, ¿no? Que seamos todas las personas en todo el mundo que tengamos las necesidades básicas cubiertas con unas condiciones dignas. Y bueno, pues quería como resaltar esa parte también bueno, dentro de esa diversidad de aportes que se pueden hacer, ¿no?, en la mujer como agente de cambio, no solamente como un agente cuidador del entorno. En este caso, Tina, tú que estás investigando bueno, algo tan útil para la humanidad como es que se generen desde esas cianobacterias, el oxígeno, el que al final se trata de una investigación que tiene mucho que ver con el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta tesitura, este papel de la mujer dentro de del medio ambiente y las ciencias medioambientales? Vale, yo quería destacar, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeras, por supuesto, y yo creo que una de las frases quizás más, ¿cómo se diría?, que creo que todas podemos estar de acuerdo, es que las mujeres somos agentes de cambio en la situación en la que estamos, en el cambio que se tiene que dar en la sociedad para una economía más sostenible, más verde,
Por lo tanto, nuestra importancia es fundamental. Somos más del 50% de la población, por lo tanto tenemos que estar ahí para, a la hora sobre todo de tomar las decisiones importantes, porque yo creo que es una de las cosas que yo quería señalar, que creo que también estaremos todos de acuerdo, es que falta que estemos en los sitios claves cuando se toman las decisiones importantes o las decisiones críticas en este aspecto. Creo que las mujeres durante toda la vida tienen mucho conocimiento sobre el medio ambiente, se ha ido pasando de generación en generaciones, pero nos falta llegar a los sitios en una cuantía suficiente. Es que no somos ni protagonistas, ni somos siquiera ni el 50% de muchos de los sitios donde se toman las decisiones. Entonces, faltamos ahí para que ese cambio se haga realidad, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una llamada que tenemos todos que hacer porque es importante. Y respecto, por ejemplo, en mi caso con la investigación, los océanos, creo que me gusta comparar a los océanos con las mujeres en este sentido. Los océanos están mitigando mucho el cambio climático porque son los responsables a pesar de que lo está sufriendo mucho, son los responsables, también lo mitigan porque absorben calor y absorben el carbono. Y yo creo que eso es lo que también ocurre con las mujeres, ¿no? Que en momentos en el que hay el cambio climático, la emergencia climática que estamos sufriendo, impacta mucho más a la mujer, pero aún así es capaz de mitigar esos cambios, de aguantarlo y de seguir hacia adelante, ¿no? Y yo creo que ahí el océano también tiene un poco esa analogía con el papel de la mujer, el papel de la mujer que desarrolla, y también históricamente ha sido un ecosistema que no se ha estudiado mucho porque el acceso era mucho más complicado y tenía como menos importancia. Ahora se sabe que es esencial para el cambio, se incluye en el ODS 14 en los océanos, la conservación, y también es un área donde está muy masculinizada, sobre todo con la gente que tiene que hacer expediciones, etcétera. Hay muchas menos mujeres y ahí también pues, la mujer se siente más vulnerable y todo eso. Entonces también, pero sobre todo que tenemos que llegar a los sitios donde se toman las decisiones en un número, en una masa crítica suficiente para que pueda ocurrir, creo yo. Están escuchando aquí algún ruido de una botella, porque aquí, cuidado que en Rabanales lo que tenemos son jarritas, vasos de cristal. Aquí no, eso es verdad. No tenemos nada que venga a generar problemas para el medio ambiente. Eva. Bueno, yo es verdad que siempre, desde que me invitasteis, mi perspectiva ha sido un poco mirando al mundo occidental, porque somos los que estamos provocando el mayor daño, ¿no?, a nivel ambiental. Y mi perspectiva en el tiempo también no he ido más allá de 50 o 60 años para atrás, porque creo que había cierto equilibrio, incluso en la división del trabajo había cierto equilibrio hasta hace pues esos 100 años o así. En el momento en que la mujer empieza a trabajar fuera del hogar es donde se genera lo más rupturista, y eso va paralelo a un desarrollo económico de una serie de agotamientos o de utilización de los recursos naturales como inagotables, con lo cual yo creo que la problemática rupturista empieza eso pues como hace 60 años o 70 años. Y mi perspectiva, o desde dónde puedo yo hacer este análisis, es desde el estilo de vida occidental y, por supuesto, en el tema de la toma de decisiones. O sea, no estamos donde tenemos que estar. Sí que me gustaría sentar un poco las bases de mi perspectiva, en el sentido de que hay una evidencia de que las mujeres están más dispuestas a cambiar, están más sensibilizadas con respecto al cambio climático, ya no sé si del cuidado de la naturaleza o del cuidado del entorno inmediato, pero eso es una realidad. El por qué podemos hablarlo hoy, ¿no? Tampoco está muy demostrado, pero es una realidad, con lo cual esa falta del 50% en los espacios donde se toman las decisiones, o esa falta de influencia, de esa sensibilización, pues hace que las decisiones se tomen con valores pues más economicistas, que son, digamos, los papeles que la sociedad también ha destinado al hombre, ¿no? A buscar recursos, dinero, la máxima eficiencia a nivel materialista. Entonces sí que a mí me gustaría enfocarlo desde ese punto de vista, ¿no? Desde la falta de estar en los lugares de toma de decisiones, y en donde estamos tomando decisiones que mejoremos.
Ajá. que podemos No sé tomar. si, claro, como dice Eva, esto supone un cambio de paradigma, es decir, las mujeres han visto cómo los hombres, asumiendo el poder, asumiendo las decisiones, generaban un mundo que ha provocado muchos problemas, que ha provocado contaminación a partir de unos criterios economicistas de hipercapitalismo que nos ha llevado a un muy mal puerto y que a partir de ahí las mujeres entendemos que tenemos que participar para que ese cambio de paradigma se haga realidad. O sea, representar en cierta forma, aprovechando la oportunidad de que quedamos en un momento relegadas de las decisiones. No sé Yo si diría estáis de lo que acuerdo. Elisa, no todas las mujeres, o sea, No nosotros todas nos las hemos mujeres. montado en el carro del superconsumo exactamente igual que o sea, como ciudadanos, ciudadanas nos hemos montado en el carro y del superconsumo, o sea, que ahí no tenemos nosotros menos culpa. O sea, yo pienso que la responsabilidad de los problemas ambientales que tenemos ahora, tenemos que asumir nuestra culpa. Es verdad que ahora hay una fuerza que va en contra y que hay una mayoría de pensamiento femenino o feminista, ¿no? Que no es solo tampoco de las mujeres. A mí me gusta acotar ahí porque es verdad que también hay pues esas diferencias, ¿no? que hablaba Elisa al principio. Claro, partiendo de ahí que yo creo que Elisa, a lo mejor te referías, Elisa, mucho a esa parte interseccional de la sociedad, donde también tenemos a las mujeres pobres, ¿no? Las mujeres que se encuentran en unas condiciones que además tienen mucho que decir en el tema del medio ambiente, o sea, que este tema tiene muchas Mujeres capas. racializadas o mujeres no heterosexuales o mujeres, ¿no? Efectivamente, que hay mucha diversidad. Yo siempre tengo la duda con esto de si, ¿no? Si ya realmente la mayor parte de la gente, como decía Eva, tiene una mayor sensibilidad hacia la denuncia de alguna manera, ¿no? Del movimiento feminista. Ojalá que sí, la verdad. O sea, sí que creo que efectivamente hay mayor sensibilidad hoy en día, pero bueno, creo que también queda mucho camino por recorrer, que es importante celebrar los logros y que evidentemente ha habido transformaciones y si no, no estaríamos nosotras aquí hoy, ¿verdad? En la universidad, en la radio, pero bueno, que también queda mucho camino por recorrer. Y retomando este hilo que decís de los espacios, la presencia en los espacios de toma de decisiones. Claro, para mí es que ahí hay dos cosas que también es importante visibilizar. Por un lado, que quienes ostentan el privilegio no lo quieren ceder fácilmente. Entonces, no es solamente que yo diga, venga, yo quiero ser, profesora de universidad o asumir un cargo político o un cargo en un consejo de administración. Es que quienes están ocupando esos espacios, en su mayoría varones blancos, ¿no? Heterosexuales, etcétera, etcétera, no quieren soltarlo, porque es mucho más cómodo vivir en un mundo en el lado del privilegio. Entonces, esto no es fácil. Por eso necesitamos también que efectivamente los hombres reconozcan esos privilegios y los suelten. O que los conquistemos nosotras, ¿no? Sí, pero bueno, que también hagan ellos su trabajo de dar un paso atrás, ¿no? Sí, yo creo que porque esas son las ellos dos cosas. Siempre van a pensar que nos vamos a equivocar, claro. Claro. Pero yo también echo de menos ese paso adelante que teníamos que haber dado antes fuera de antena, lo decíamos, ¿no? O sea que yo tengo el privilegio de ser la más mayor de la mesa, con diferencia. Entonces, desde hace ya pues como 30 años echo de menos esa proactividad o ese trabajo difícil, ¿vale? De dar ese paso adelante y de ir rompiendo cierta cánones sociales o ciertos mandatos sociales que se están perpetuando y esa falta de estar ahí, yo creo que también nosotras tenemos mucha culpa y creo que tenemos que dar un paso adelante, no esperar a que nos lo cedan, no nos van a ceder nada, como claro, tú bien completamente. Dices. Sí. A lo que yo me refería, igual con un ejemplo, vale, en la Asociación Española de Ecología Terrestre, que es una asociación científica en la que trabajamos en ecología terrestre, hay una comisión de igualdad que, pues invito a la audiencia a seguir en redes sociales, bastante activa en el estudio y la reflexión sobre cómo están las dinámicas de inequidad de género en la academia, en el ámbito de la ecología. Y hemos hecho una encuesta hace poco, el nombre de la campaña es Suelo Pegajoso, y son increíbles los resultados respecto del impacto del síndrome de la impostora, del suelo, no el techo de cristal, pero también el suelo pegajoso. Hay muchísimas barreras, desde lo más micro hasta lo más macro, que frenan, que por mucho que tú tengas toda la intención, todas las ganas, todos los recursos, incluso familiares, de redes de apoyo. De hecho, Fractal, este colectivo del que formo parte, surge en gran medida de la necesidad de un grupo de mujeres jóvenes investigadoras en ciencias de la sostenibilidad en medio ambiente de tener un espacio de autocuidado y de reflexión colectiva, de darnos cuenta de que muchas de las cosas que nos estaban pasando dentro de la academia, como mujeres científicas, no sé, Tina, si a ti te habrá pasado también,
eran cuestiones que no nos estaban pasando solo a mí o solo a mi compañera Irene o Marina, sino que es que nos estaban pasando a todas. Es que nos tocaba hacer las tareas más reproductivas en los grupos de investigación, es que nos hacían mansplaining, ¿no? Decían lo mismo que habíamos dicho nosotros, lo volvían a decir en la reunión y entonces sí que se visibilizaba. Es que las condiciones contractuales de nuestros compañeros, doctorandos o postdoctorandos, eran mejores que las nuestras. Ostras, cuando tú de repente te das cuenta de que esto no te pasa solo a ti o que tú ves fantasmas, igual estás loca, sino que es que nos pasa a todas, pues dices, vale, claro, es que no estamos jugando con las mismas normas, no estamos jugando con las mismas cartas, que tenemos barajas diferentes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si jugamos con barajas diferentes, esto también está demostrado que el conocimiento tiene una componente de género. El conocimiento ecológico local de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, es diferente en las mujeres y los hombres porque su relación es diferente. El conocimiento científico también es diferente porque tenemos los cerebros diferentes, porque pensamos diferente, porque nos relacionamos diferente, porque generamos conocimientos más relacionales. Con lo cual, en la medida en la que se ven bloqueado o dificultado el acceso de las mujeres a espacios de generación de conocimiento y de toma de decisiones, por ejemplo, en la academia, estamos sesgando también el conocimiento científico que generamos. Claro, pero es que eso sabemos que pasa desde hace mucho tiempo. O sea, insisto que yo era consciente de ese lastre hace 30 años y no ha pasado lo que tenía que haber pasado. Ahora nos estamos activando más, pero yo sigo quejándome. Claro, no tiene la misma fuerza el que está en el privilegio que el que está por conquistarlo. Claro, bueno, pues que ya tenemos, o sea que estamos tardando. Afortunadamente. Estamos tardando. De todas maneras, a mí me gustaría enfocar el tema a nivel medioambiental, porque sí, porque si yo quiero no bajar de abajo. Mira, lo vamos a bajar al suelo y vamos a hablar, que además creo que todas podremos hacerlo, o podremos conocer, o tendremos casos cerca y desde vuestra experiencia profesional, de las mujeres que se encuentran abajo, quiero decir, abajo en el territorio, en el terreno, en el planeta. Hablabas de esas mujeres que se dedican, ¿no?, a estar en sus explotaciones ganaderas, agrícolas, o que trabajan desde cerca lo que es la tierra, o que saben lo que es cuidar a los recursos, porque el agua no la sienten como un bien totalmente infinito, ni que han sabido administrar a lo largo del tiempo. O sea, estas mujeres están teniendo un papel muy importante para las organizaciones internacionales, ¿no? Están sirviendo de ejemplo de cómo se puede gestionar los bienes de una manera mucho más sostenible y responsable. Bueno, empezamos por abajo. Las mujeres verdaderamente, precisamente por todo ese recorrido cultural que han tenido a lo largo del tiempo, de unas determinadas responsabilidades y no porque naturalmente seamos más idóneas para unos trabajos que otros, ¿hemos aprendido a querer mucho más el medio ambiente? ¿Sabemos racionalizar más los recursos, sí o no? Es que yo no sé si no me atrevo a comparar qué es más o menos, pero seguro que sí sabemos. Para ver si este ejemplo la podemos elevar hasta políticas donde se tomen decisiones. Yo creo que estás hablando de sistemas sociales sostenibles. En este caso, si conocemos más los quehaceres que sobreviven en el siglo XXI, es verdad que hay más mujeres, pero yo estoy segura que de 100 años para atrás las tareas de los hombres, o sea, a mí me gusta hablar de familias en este sentido, o sea, eran iguales de sostenibles. O sea, un pastor era igual de respetuoso con el medio ambiente que sus hijas o sus hijos que iban a por agua. O sea, me explico que esas sociedades menos occidentales, que es lo que un poco... Por eso yo quería traerme un poco la problemática ambiental al siglo XXI, al superconsumo, a las grandes ciudades, que somos las que estamos generando el gran conflicto medioambiental, el cambio climático, el calentamiento global. Todo eso es derivado de las ciudades. Pero tal vez, Eva, no hay que negar que de ahí se está rescatando un aprendizaje. Pero es que se estaba ahí, o sea, pero lo que no quiero poner en valor, que existe, porque es verdad que estamos teniendo modelos de mujeres que sobre todo, yo creo que el valor está ahí en esa comunidad, que se sigue manteniendo, ¿no? Pero en esos modos de hacer, en esos modos de mantener los recursos, esos son ancestrales, y ancestrales eran para las mujeres y ancestrales eran para los hombres. Sí, o sea, yo ahí creo que estamos hablando de modelos culturales. Pero han tenido menos... o por lo menos la sensación que me da a mí, que en este tipo de ambientes de agricultura y ganadería han tenido siempre menos voz, aunque también tienen el mismo conocimiento que el hombre, ¿no? A la hora de transmitirlo, son más invisibles en ese... el porcentaje es mucho menor de las que son dueñas de ganadería o de sistemas de agricultura, el porcentaje es muy bajito, las que son de verdad ellas, digamos, la cabeza, ¿no? Y luego el tema de
asalariado, los salarios son muy bajos, el porcentaje es de 10%, creo, algo así, de mujeres que se dedican a la agricultura que están reconocidas por salario. Es decir, que yo creo que son, aunque tienen ese conocimiento también y ese respeto, y podemos quizá igualarlo a lo mejor del hombre, porque no es lo que yo creo que hay una falta de visibilidad de ese conocimiento y de darle voz, y de que a la hora de todo lo que estamos hablando del cambio, de la transformación que queremos generar, ¿no? Que ellas también, como ellas viven, porque como decía Elisa, la variedad que hay, ¿no? Pues la variedad también es como tú percibes, la percepción, cómo viven las cosas, y eso hay que implementarlo, incluirlo en todo el cambio. Y si tú no le damos voz, está de forma invisible, aunque tengas ese conocimiento, se pierde. Claro, y eso es lo que... no... Y después, respecto a lo que tú comentas del tema del consumo a lo bestia, es verdad que tenemos una sociedad que es horrible, ahora estamos intentando ir por el tema de la economía circular, pero parece que hay un estereotipo también que está extendido, que es el tema de que la mujer también es muy consumidora, ¿no? El tema, las campañas de rebaja o en las pelis, ¿no? Que se asocia a la... Y hay estudios que parece que indican que la mujer, debido también al rol que hemos adquirido de cuidadora, etcétera, que eso también tiene mucha discusión, pero somos mucho más reflexivas a la hora del consumo, somos mucho más sostenibles, abogamos más por la economía circular, por el reciclaje, y ya esos son números, y somos nosotras las que estamos liderando ese tipo de comportamiento, que es las nuevas generaciones las que tienen que mirar hacia nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho que aportar. Yo no quiero los hombres, nuestros compañeros, yo creo que no es quitarlos del medio, sino simplemente también hacerlos partícipes de nuestro cambio, porque es que yo creo que vamos a ganar todo, y ellos también. De la agricultura y de la ganadería, por ejemplo, ahora hay experiencias en el campo en el que los hombres siguen con una misma dinámica económica o de actividad económica, en la que es muy importante la producción, etcétera, otros aspectos que no sean los medioambientales, y las mujeres están apostando por la agricultura y la ganadería ecológica y por la ganadería extensiva. O sea, están eligiendo un camino diferente al que están eligiendo los hombres del Ahí campo. somos vanguardia. Y exactamente están diversificándose igual. Exactamente igual. O sea, yo no puedo evitar tener gran conflicto con lo que estamos haciendo. O sea, finalmente los problemas que nos están acuciando de manera brutal a nivel medioambiental. Y ahí sí tenemos un papel que asumir, que ya somos avanzadillas. De hecho, hablábamos fuera también de programa, ¿no? Con el tema de la movilidad. O sea, los autobuses están llenos de mujeres de 10 años, de 16, de 35, de 60 y de 80. Y de hombres de 15, 14, que en cuanto pueden coger la bici. O sea, esos hábitos que son más proambientales, es verdad que estamos siendo avanzadilla a la hora de asumirlo. Y ahí sí que me gusta ser proactiva, ¿no? De reforzar y de poner en valor, o sea, visibilizar esos comportamientos más respetuosos que estamos teniendo. Es verdad que el consumo nos ha comido a todos. Y claro, eso, pero el consumo yo lo quiero tratar en un paso posterior, porque el consumo es importantísimo, claro. Vale. Y ahí analizamos el papel de las mujeres. Pero en lo que estábamos planteando, por ejemplo, a nivel ya de contacto directo con el planeta, Elisa, ¿las mujeres están eligiendo vías diferentes mayoritariamente a las que están eligiendo los hombres? Pues sí, me gusta que me hagas esa pregunta, porque justo llevamos unos años haciendo investigación en ganadería extensiva con mujeres. Yo hice mi tesis sobre transhumancia, entonces pues decía, ¿no?, que contaste en la presentación que mi pasión es la ganadería extensiva y el pastoralismo. Y de una de las cosas que me di cuenta, esto que pasa cuando lees la tesis doctoral y terminas y estás súper orgullosa y has aprendido un montón, pero claro, también te das cuenta de todo lo que te falta, ¿no? Y yo había vivido 4 años con estas familias ganaderas transhumantes de la Cañada Real Conquense y habría aprendido muchísimo de ellos y de ellas, pero todos mis informantes, todos mis entrevistados eran los tíos. Cuando en realidad yo sabía, porque ya conocía muy bien la transhumancia, que la transhumancia, como toda la ganadería extensiva, es absolutamente imposible e inviable sin millones de trabajos ganaderos y no ganaderos de las mujeres. A partir de ahí, ¿no?, pues juntando piezas se dio la magia y se generó Ganaderas en Red, que es una red de mujeres ganaderas y pastoras por todo el estado, que también invito a bichear ahí en redes sociales porque son alucinantes. Y una de las cosas que ha pasado, que ha sido revolucionario con Ganaderas en Red, es que efectivamente han ocupado un espacio mediático y por lo tanto también en la toma de decisiones. En la medida en la que se han visibilizado en primera persona, a través de sus medios, hoy en día las redes sociales para esto pues son bastante útiles, se han convertido en un actor social político fundamental. No hay una reunión
política de alto nivel, de medio nivel, de nivel local hoy en día sobre ganadería extensiva que no tenga la presencia de una mujer de Ganaderas en Red. Tienen una agenda como si fueran ministras. Qué guay. Y de hecho son ya interlocutoras incluso que se contactan con más frecuencia que sindicatos o que la plataforma de ganadería extensiva y pastoralismo. Entonces, esto se ha hecho gracias a la unión, que es algo que no siempre se da en contextos agrarios o rurales, y esto es muy cultural y también depende mucho de las zonas, ¿no? Pero, respondiendo a tu pregunta sobre qué pasa con las mujeres que están más cerca, pues bueno, ya hace 3 años decidimos también aportar nuestro granito de arena como investigadoras y visibilizar, porque también, pues viendo la literatura científica, no había artículos científicos que hablaran con perspectiva de género sobre la ganadería en España. Y entonces estuvimos haciendo este proceso de investigación y uno de los resultados precisamente es cómo ellas están contribuyendo por una parte, a la transformación de los sistemas agroalimentarios, efectivamente, a la incorporación de innovaciones, a la diversificación de las explotaciones, a la adaptación al cambio climático mediante la incorporación de prácticas sanitarias, ganaderas, de manejo de pastos, también a la conservación, y este quizás es el papel que más se había visto, ¿no? A la conservación de los conocimientos tradicionales, de los saberes populares, de, ¿no? Toda esa sabiduría que tiene una componente de género, como decía, ¿no? Pues los hombres, yo ahora vivo en un pueblo de 270 habitantes, Linares de la Sierra, y es súper evidente, ¿no? Como los hombres conocen los espacios relacionados con los usos cinegéticos, con los usos forestales, y las mujeres con los usos de las plantas, ¿no? Más etnobotánicos, más de la transformación agroalimentaria, son saberes diferentes. Entonces, esa conservación, esa transmisión de generación en generación es oral y es de madres a hijas, ¿no? Y de abuelas. Pero también, y esta es como la tercera pata, ¿no? Transformación, innovación, conservación, y la tercera pata es también contribuyen al abandono. También son ellas las que desincentivan a sus hijos y a sus hijas a dedicarse a la ganadería y la agricultura, porque han sufrido mucho. Porque sufren mucho, porque tú no quieres para tus hijos el sufrimiento, tampoco para tus hijas. Y como los cambios son muy lentos y como es muy duro, porque hay todas estas barreras a la hora de la sostenibilidad económica, de la visibilidad, del reconocimiento, pues dudan que deseen eso para sus hijas. Aún así, cuando las hijas o los hijos deciden apostar por ello, son las mayores entusiastas y van a tope con ellas, ¿no? Y esto está sucediendo, de hecho está sucediendo que también en las escuelas de pastores y de pastoras, que hay 7 escuelas en toda España, en Andalucía hay una de ellas, cada vez hay más mujeres. Y en las nuevas incorporaciones ya empieza a haber, no llega al 50-50, pero en torno al 30-40% son mujeres. También porque se empieza a facilitar o a reconocer de alguna manera la visibilidad formal e institucional, la titularidad de las explotaciones. En España tenemos una ley de titularidad compartida en el mundo agrario que es de 2013 o 2015, pero no hay más de 400 mujeres en España ahora mismo que estén, o de familias, ¿no? Explotaciones que estén con titularidad compartida. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Fue una batalla? El sindicato labrego galego, sobre todo, mujeres en Galicia, campesinas. La ley la hizo Rosa Aguilar, además. Exacto, la hizo Rosa Aguilar. Fue una batalla muy dura, fue un gran logro, pero no ha funcionado. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar más cosas. Porque cuando una mujer llega a la oficina agraria, la OCA aquí o la Delegación de Agricultura, a solicitar que le interesa información sobre esto, lo que recibe en la mayor parte de ocasiones es un desincentivo. Uy, eso es un lío, eso son un montón de... Uy, ¿tu marido qué va a pensar? ¿Tu marido se va a enfadar? ¿Qué va a pensar que te quieres divorciar de él? Eso es carísimo, eso te cuesta mucho dinero y eso... Y una tras otra, hay una colección, ¿vale?, de respuestas así. Entonces, claro, que tienen que cambiar muchas cosas, ¿vale? O sea, evidentemente hace falta el impulso, ¿no? Como hablaba Eva, pero hacen falta muchas más cosas. Es porque el patriarcado del machismo es una estructura que tiene muchas caras, muchas manos, muchos brazos. Entonces, y esto por poner un ejemplo de la ganadería extensiva en España. En realidad, si nos vamos a comunidades cazadoras-recolectoras en América Latina o a comunidades de pastoras en otros lugares del mundo, pues suceden cosas muy similares. Aquí poco a poco, bueno, vamos a ir ahora al consumo, porque creo que está bien que nos veamos como consumidoras. O sea, que el siguiente escalón nos veamos como consumidoras, ¿no? Porque además vivimos en una ciudad donde todas somos consumidoras, estamos completamente interaccionando, ¿no?, con todos los servicios que tenemos, con lo que producimos, con cómo nos movemos, etcétera. Cristina, ¿cómo nos ves aquí en Córdoba a las mujeres como agentes importantes, como consumidoras y como potenciales agentes importantes en el medio ambiente? A ver, primero voy a
saltar un momentito el tema del consumo, ir al aporte, ¿no?, de las mujeres, el territorio que estabas comentando también ahora. Sí, venga, bueno, y también relacionado con lo que comenta ahora, ¿no?, de agentes de cambio. Estamos en Barrios por el Clima, hemos hecho algunos mapeos, que son un paseo de diagnóstico por el barrio, para ver en qué situación está, pensando desde el cambio climático, la emergencia climática, y cuando hemos tenido la oportunidad, porque el grupo era más grande y hemos podido abrir la mirada, pues hemos tenido en cuenta la mirada feminista y el trabajo de cuidado. Y es muy interesante ver cómo tiene una relación tan estrecha un tema y el otro, como cuando tú estás hablando de tener calles, plazas, parques habitables, van a ser también muchísimo más, van a estar mejor dentro de los límites del planeta, que si son inhabitables, ¿no? Y al revés, si están dentro de los límites del planeta es mucho más fácil que sean habitables. Y esto lo quería comentar porque, claro, esta mirada, esto lo hemos podido observar gracias a muchísimas mujeres que han hecho mucho análisis de la ciudad, de la movilidad, desde ese punto de vista, y a nosotros nos ha permitido trabajar esto dentro de Barrios por el Clima. Y efectivamente es un cambio. ¿Y por qué nosotras hemos podido hacer ese aporte? Porque como hemos estado, como comentábamos antes, relegadas al ámbito de los cuidados, fundamentalmente, pues te das cuenta de lo que hace falta. Te das cuenta de lo que hace falta a la abuela, al niño, a la persona que tiene que ir en silla de ruedas o sencillamente a tu hogar para poder hacer la compra y tener los servicios públicos necesarios cerca, ¿no? Y a la hora de consumidora, la verdad es que no te sabría muy bien... o sea, no sé muy bien cómo hacer el enlace. Creo que aquí hay una relación bastante interesante. Como seguimos siendo quienes mayormente hacemos las tareas de la casa, también somos las que vamos a hacer la compra mayormente. Y ahí, cuando el barrio cuenta con tiendas de barrio, nosotras solemos hacer la compra ahí, ¿no?, con mucha más frecuencia, a menos que la vida no nos dé, que muchas veces ocurre, ¿no?, que al final, pues si tienes trabajo remunerado y tienes millones de tareas de cuidado y tu tiempo disponible, pues a lo mejor son los sábados, pues a lo mejor sí que te vas a un supermercado, porque a veces ocurre que se hace así, ¿no? Pero generalmente vamos mucho a las tiendas de barrio y eso es fundamental a la hora de la sostenibilidad, mucho menos transporte, claro, mucho menos gasto de nevera, de luces, mucho menos plástico, es mucho más fácil que los productos sean cercanos, con lo cual también se reduce ahí esa parte de contaminación del transporte. Se genera un tejido social absolutamente fundamental para todo, entre otras cosas, para encarar la crisis climática que estamos viviendo y que vamos a sufrir cada vez más, ¿no?, mientras que no se frene esto intensamente. Ese tejido social es fundamental. Tú puedes ver en las tiendas de barrio cómo pues, el tendero o la tendera... María, que ya te tengo lista la compra, ¿no? O oye, que voy a subirte a veces le acercan la compra a la casa. Se generan otros espacios, ¿no? Y a la inversa también, se genera mucho más apoyo. Y ahí yo creo que es muy interesante tener en cuenta esa mirada nuestra, lo que hemos dicho antes, no porque seamos mujeres, sino porque como mujeres hemos tenido una educación y estamos... y sabemos muy bien que se necesita, ¿no?, para personas mucho más vulnerables, para personas mayores, claro, personas discapacitadas, niños... Bueno, en definitiva, todo el que ha estado al cuidado, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, de las mujeres. Sobre este tema del consumo y de la movilidad, Eva, tú que lo trabajas directamente. Bueno, a mí me encanta que Cristina lo haya sacado, el tema del urbanismo amable o el urbanismo con perspectiva de género, que yo no diría de género, diría con perspectiva de no género, porque las ciudades están diseñadas para y por el hombre blanco con cochazo que llegue rápido porque su tiempo es valiosísimo, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque finalmente nosotros hemos conservado esos hábitos. Pienso que somos gestoras del hogar. O sea, me gusta hablar del papel de gestor del hogar porque hay hombres y mujeres, pero finalmente es verdad que somos mayoría. Poco a poco
vamos siendo menos, van asumiendo otros roles, pero es verdad que somos también directoras del hogar, que también a mí me gusta resaltar ese papel, porque muchas veces cuando hay reparto de tareas, yo cuando mis hijos eran pequeños ya tenía el reparto de tareas equitativo, pero yo dirigía, o sea, que se compra, si se separa la basura o no, si cierra los grifos al niño, no sé qué, el tipo de alimentación más de comidas más frescas, estamos más preocupadas por ese momento cuidado, ¿no? O sea, hablo de sutileza que cuando multiplica por el número enorme de millones de personas que vivimos en entorno urbano, insisto, que es el más brutal o el que más daño está haciendo a nivel medioambiental, tenemos una cantidad de toma de decisiones diarias que nos permitirían y que nos permiten actuar en pro del medio ambiente, tanto a la hora de educar, en la convivencia o en la vida cotidiana de cerrar un grifo o tardar más o menos en ducharte o echar las persianas, ¿no? Para que haga ya menos calor, hasta la hora de la compra. O sea, ¿cómo compro? ¿Qué compro? Ahí tenemos la toma de decisiones, que es verdad que queremos ir delegándola, pero si la delegamos, que la deleguemos ya con ese aprendizaje o esos consejos proambientales, ¿no? O sea que si va tu hija o tu hijo a comprar, ya vayas educando en esa compra sostenible, en llévate la bolsa, en tal, sea niño o sea niña. Y si es tu esposo o tu esposa a quien mandas a comprar porque tú hayas asumido ese papel, insisto, sea mujeres o sea hombres, me da igual, ser activista. O sea, yo pienso que para conservar, si realmente estamos sensibilizados, tenemos que ser activistas en todo y cada uno de los momentos de la vida cotidiana, y es lo único que va a sumar. A nivel de consumo, pues, ¿qué te diría? El tema de la movilidad es brutal, es brutal. Muchas mujeres, yo cuando empecé a coger la bici, que hace ya 20 años, lo hice para adelgazar, porque había tenido hijos y entonces estaba más gorda y no tenía tiempo, entonces tenía que ir a trabajar con los críos, con no sé qué, pues yo cogí la bicicleta, el coche es un lastre. A mí no me servía para posicionarme socialmente. Claro. ¿Vale? Con lo cual yo era práctica y cogía bici y en cuanto pude era un gasto menos. O sea, el coche ahora mismo sigue siendo un símbolo, ahí hay un análisis brutal. A mí me gusta más mirar el por qué el hombre es tan consumidor o en el momento de movilidad motora, por qué se utilizan coches grandes a gran velocidad, que por qué las mujeres no lo hacemos, porque lo lógico es no hacerlo. O sea, lo inteligente es no hacerlo, o lo adaptativo es no hacerlo. Vete andando a los sitios y tardas más en coche, es más caro. No. En cambio, el por qué se perpetúan ciertos hábitos, ¿no? Como eso, pues de coches grandes que hacen... pero es que eso es algo ya muy problemático aquí y ahora. O sea, un debate que está en la calle, ¿no? De decir, uso más coches, uso menos coches, qué tipo de motores, vete andando, tío. Deja el coche. Todavía la publicidad, y no está pasando. La publicidad no sigue diciendo lo mismo, porque siguen poniendo ahí a un hombre con un cochazo híbrido. Bueno, y se siguen haciendo aparcamientos inmensos y las tomas de decisiones a nivel local lo estamos viendo. O sea, son... aparcamientos grandísimos, avenidas grandísimas, se sigue con esa mentalidad de ir rápido a los sitios, cuando rápido se va de otra. Entonces, y como la toma de decisiones está en manos masculinas, pues ese urbanismo de género o ese urbanismo amable, ese plantar árboles, ese poner sombra para ir caminando, pero si es que yo no voy caminando, perdone usted, yo quiero una avenida rápida para hacerla en 3 minutos. Y eso es lo que necesita esta sociedad, que no es la sociedad. Entonces, ese urbanismo tenemos que trabajarlo muy mucho. Y de las tiendas de cercanía, ahora está pasando, hoy esta semana estaba también en el candelabro, que digo, el tema de los horarios, ¿no? De los grandes centros comerciales. Yo me mosqueo cuando alguien compra un domingo. O sea, no, si tú estás abriendo los grandes centros comerciales, estás facilitando ese ir en coche a los centros comerciales, ese consumo fuera del territorio. Hay que trabajarlo, sí. Pero, insisto, las decisiones no tienen esa perspectiva de género que necesitamos. Tina, querías intervenir. Por ahí. No, con el respecto a lo de la movilidad en las ciudades, es verdad que todo lo que se sabe hasta ahora también es que
la mujer también es ahí un poco la líder hacia el cambio sostenible por lo que hemos comentado, ¿no? Porque su vida pues está mucho más dedicada a cuidado, entonces se mueve mucho mayormente en transporte público, ¿no? que el hombre para moverse de un lado a otro, para poder... Y entonces también lideramos en ese aspecto la idea de, ¿no? de cambio hacia una forma más sostenible. Hay números que dicen que la mujer, por ejemplo, respecto a la huella de carbono, producimos un 9% menos de CO2 que el hombre porque somos más sostenibles ya, ¿sabes? Y podemos serlo mucho más, por supuesto, pero creo que tenemos lo de siempre, la experiencia y el ejemplo ya práctico de que ya hay números, ¿sabes? Que podemos poner sobre la mesa y por eso debemos de seguir interviniendo y que nos escuchen para poder contribuir a eso, y eso, cosas como la movilidad, que es algo diario también. O la gestión, o la economía doméstica. O sea, cuánto pago de electricidad, cuánto consumo de agua, cuánto gasto de gas. Y sobre todo tú tienes tu pensamiento para ti y para con tu familia en general. Sobre todo hay una diferencia grande, sí, ¿no? Y respecto a la modalidad, otra cosa que también es importante para la mujer son los factores como el que nosotros tenemos como riesgo, es decir, que la mujer todavía, pues, depende del día y de la hora del día, pues tú te mueves más o menos, que no debería ser así, evidentemente, y tal, pero eso es una realidad que también ocurre. Entonces, para la hora de la movilidad más sostenible, de andar por la calle sin problemas, pues tiene que haber iluminación, quizás, ¿no? Hay todavía, Claro, si es que ese todavía, es el motivo, además todavía de... hay factores respecto que a Sí, lo mejor eso... nos impiden todavía más que seamos más sostenibles, porque tenemos que jugar con la otra parte. Claro, Todavía además, existe la Tina, violencia hacia ya nosotras y hicimos todavía... Incluso el programa anterior que realizamos en la Universidad de Córdoba fue sobre urbanismo con Ah, sí, es perspectiva verdad. de género. Sí, es verdad. Y abordamos toda Urbanismo. esta situación de la seguridad, de la ciudad de cuidados, de la ciudad, o sea, mucho más amable, de incluso una ciudad que hablábamos de felicidad, de felicidad urbana, que es esa sensación que te da cuando sales por la calle y ya tu propia calle te inspira autoestima, ¿no? Claro, o sea, que ya eso nos es afecta verdad. como personas Sí, en lo que el pasa es sitio que el nos urbanismo rodea. sostenible, el urbanismo de género está súper vinculado Claro, a al los medio problemas ambiente, medioambientales. claro. Medio ambiente, Es- claro. O sea, Está muy es que, ligado, claro. el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero están ahí por los coches. O sea, es que creo que no sé cuánto era. Cristina, si me sabe ayudar, no sé si era el 80 y tantos % de las emisiones de gases de efecto invernadero están producidas por el transporte, con lo cual es una realidad. Y las enfermedades que tenemos respiratorias están derivadas de las partículas o sea, el tema de la movilidad es un factor brutal claro, a la hora claro. de sumar al calentamiento global y al cambio climático. Y perdona un Y lo segundito, verde, ¿no? y ya te dejo, Elisa, pero que no solamente el coche, el vehículo privado motorizado, provoca un gran impacto ambiental, sino también social. Te fragmenta la ciudad, te fragmenta las claro. calles, los barrios, Claro. y lo hace mucho más inseguro también, ¿no? Las niñas y los niños ya no pueden salir verdad. ni jugar con la pelota con la misma facilidad con la que lo hacíamos las que tenemos 40, que tampoco... Y que, Bueno, y que antes era más todavía, ¿no? Tonucci decía que había coches porque no había niños, con lo cual igual nuestra responsabilidad es sacar a los niños a la calle para que haya menos coches. O sea que por eso digo yo que hay que ser avanzadilla, hay que ser avanzadilla, ¿no? En este caso a mí me gustaría plantear una cuestión, porque parece que el tiempo pasa lento, pero llevamos ya casi 50 minutos de programa y no hemos abordado la realidad. O sea, al final un punto básico es que las mujeres seamos motores de transformación, de cambio en los órganos de decisión de los organismos, de las instituciones, de las empresas que tienen que llevar a cabo la gestión medioambiental, de los movimientos que tienen que seguir impulsando los cambios. Entonces voy a comenzar y empiezo por ti, Eva, de qué necesidad de liderazgos transformadores por parte de las mujeres hacen falta, ¿no? Para que cambien las cosas en el medio ambiente. El otro día que fue en el 8M, pues yo me jacto de pertenecer a una empresa que es 50%, que es ANCES y La Bola, una consultora de sostenibilidad a nivel internacional, y tiene su sede en Barcelona, la delegación no la delegación, La Bola, que tiene 40 años de historia en España, pues 50% a nivel de directivo, a nivel de consultora, a nivel de manager, o sea, está el 50% en todas las capas de toma de decisiones. El otro día yo trabajo muchísimo en residuos
Y el otro día también te contaba una anécdota que me parece que es muy significativa. Estábamos en una webinar, había pues, como 30 personas, eran todos gestores de empresas y de gestores de residuos a nivel público, y estábamos debatiendo sobre el impuesto al vertido, ¿vale? Entonces ahí estaban pues sobre todo directores financieros de cómo gestionar un impuesto al vertido de basura que tenemos que pagar todos los ayuntamientos, ¿vale? Bien, eso se ha puesto en la ley para que no se tire basura, sino que se recicle. Es una palanca de cambio para, señores, si este ayuntamiento tira tantas toneladas, vamos a sacarlas, vamos a reciclarlas. Bien, la conversación versaba sobre el dinero, sobre cómo poder, qué extensiones del impuesto. O sea, ¿de qué manera? O sea, si yo paso por el trome en la basura, tengo que pagar menos la tonelada. Esa era la conversación entre los hombres. No, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cuánto va a subir la tasa? Porque no podemos pagar los impuestos. Y 3 mujeres que había allí que eran directivas dijeron, perdona, pero es que eso es para reciclar más. O sea, y fueron 3 mujeres las que hicieron las intervenciones a la hora de decir, es que estamos hablando sobre un problema y la solución está en abordar políticas de reciclaje, en hacer más campañas de comunicación, en concienciar más a la ciudadanía, no empezar a ver cómo leche voy a pagar este impuesto, sino no pagarlo, o sea, no tires basura, recicla. Y esa perspectiva medioambiental la aportaron 3 mujeres, o sea, hablaron cada una en su casa, en su despacho, y ya digo, en una webinar, y es que yo me quedé que digo, no pues, o sea, ¿cómo está pasando esto? O sea, casualidad. Es así. Entonces, en el momento en que tú estás, o sea, en la empresa donde esa mujer es la gestora, pues evidentemente cuando se enfrenta a tener que pagar, está tomando la decisión de cómo solucionar el problema de ese problema económico, y lo aborda desde un punto de vista más medioambiental, o sea, sus valores medioambientales le hacen mirar a otro lado y buscar soluciones diferentes. Y tienen, en su toma de decisiones, tienen ese valor, esa variable, que es la medioambiental, mucho más presente. Pues si eso pasara, en vez de 3 de cada 30, mucho más, pues ahí tendríamos, o sea, es que sale solo, porque a la hora de elegir, tomar una decisión u otra, tiene un gran peso. Y el por qué lo podemos dejar en el aire, ¿no? Pero es una realidad. Entonces, estaría muy bien que, bueno, pues que no cogiéramos los roles masculinos a la hora de dirigir o a la hora de gestionar, que eso ya pasó en los 90, ahora ya no. Ahora ya yo entiendo que las mujeres que asumen puestos directivos, sí que sin pudor afrontan esa jefatura o esa dirección como mujeres y como cuidadoras, y me voy a mi casa porque son las 8 y no me voy a quedar en el bar mi vida viviendo el modelo anterior contigo, cenando y luego tomándome un gin tonic a las 2 de la mañana un lunes. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Ese no tener problemas, ¿no? Para decir, oye, que hoy no voy a entrar a las 10 porque voy a llevar a mi madre a tal. Ya lo hacen los hombres también, ¿no? El hecho de llego más tarde porque tengo que llevar al crío al colegio. Esa responsabilidad de cuidados está mucho más presente, porque yo he visto la evolución. O sea, antes no podía decir, claro, tenemos que generar unos liderazgos diferentes y está mal visto. Transformadores, está claro. Me pregunto si somos más empáticas y con eso, no sé si somos más empáticas, pero parece que a la hora de tomar decisiones mostramos más empatía en la situación, ¿no? Que hace que sea diferente. Que ¿no? parece Entonces, que si no tienes la pose del señor masculino que separa gin tonic, es que no estás ejerciendo. Sí, que parece, ¿no? Que no va, o tu decisión no va a ser buena, ¿sabes? No va a tener esa potencia que parece que está asociada a ciertos rasgos de... Y es verdad que eso también está cambiando, pero todavía se ve que hay mujeres que tienen que adoptar, ¿verdad?, comportamientos más masculinos, porque es que es la forma de que te acepten en ciertos círculos, que son esos círculos donde se toman decisiones, y eso es lo que... Y ser rompedora con eso es complicado y cuesta, ¿sabes? Hay que tener mucha personalidad, porque entonces también tú tienes un balance emocional. Es que no somos seres humanos los que estamos enfrentando, no somos robots que van allí, o sea, entonces... Yo he visto la evolución, Sí, y existe, por supuesto, y hemos dado pasos de gigante, sobre todo en los últimos 10 años. Yo me alegro de escuchar eso, pero es verdad que todavía tenemos que seguir en esa dirección, de no
estar atenta a no masculinizarnos en ese momento, ¿no? Yo creo que hay una parte de percepción, de toma de conciencia, ¿no? De reflexividad, decir, ¿qué está pasando? No me estoy sintiendo bien o algo no está funcionando. Hay personas que no están hablando en la reunión, yo no me estoy sintiendo cómoda. O sea, hay como esta parte de tomar conciencia, darnos cuenta. Luego la parte de expresarlo de alguna manera, que sea asertiva, que sea propositiva, y de esto, bueno, en movimientos sociales también tenemos la experiencia de cómo ¿no? Estamos ya también en unos años en unos procesos de despatriarcalización de los movimientos sociales, también el movimiento ecologista. Que es, bueno, darnos cuenta, incluso tomando datos, o sea, que hemos hecho protocolos de uso de la palabra, número de intervenciones, tiempo de intervención, aportaciones de contenido inteligente, para demostrar sistemáticamente una tras otra que aunque fuéramos mayoría incluso en las reuniones, hay un continuo abuso ¿no? del espacio, de la cooptación del tiempo, para repetir ideas, ¿no? Coger ideas de otras personas. Entonces, como mucho esfuerzo de toma de conciencia, luego estrategias colectivas, porque tienen que ser colectivas, porque si tú eres una sola repitiendo el mantra, eres la feminista o feminazi o qué sé yo, pesada de turno, loca, zumbada, histérica, ¿no? Que está la palabra esta, que también hay como toda esta connotación de la histeria ¿no? y lo femenino. Y entonces es estrategias de redes, es lo que estamos haciendo, ¿no? Y herramientas para eso, visibilizar, cuantificar y poco a poco ir transformando. Entiendo que en tiempos históricos pues ha sido relativamente rápido, pero bueno, aún así como que todavía falta, ¿no? Y claro, esto toma muchas maneras, como muchas formas diferentes. He puesto el uso de la palabra como ejemplo, pero también, por ejemplo, en el movimiento ecologista se está reflexionando en torno a la performatividad ecologista, ¿no? O sea, colgarte de un puente igual no es algo que todo el mundo se sienta igualmente cómoda, ¿no? Y ahí hay una relación con el riesgo que tienen los hombres y una relación con el riesgo que tenemos las mujeres que es diferente. En el momento que tú enfocas tu performatividad activista y tu visibilidad con determinado tipo de acciones, ¿no? De relaciones con el cuerpo, estás dejando fuera. O tienes que trabajar de otra manera para que ahí participen mujeres. Tienes que hacer otro trabajo, ¿no? En las organizaciones, y luego esto en el ámbito ecologista, pero pienso en el ámbito agrario, por ejemplo, organizaciones agrarias, sindicatos, al margen de las no mixtas, ¿no? Como pueden ser ganaderas en red. Y lo que cuentan las compañeras es que, claro, las primeras entradas de mujeres en cooperativas agrarias, por ejemplo, en sindicatos, son mujer florero. Mira, como se está poniendo esto de moda, los 80 y los 90, vamos a poner aquí una niña de estas monas, que cuando nos saquemos la foto, pues haya aquí una chavalilla. Así era. Cuando esas chavalillas, ¿no? Que recuerdo una ganadera en concreto que decía, claro, a mí me metieron como mujer florero, no sabían la que se les venía encima. Cuando esas mujeres tomaron ese espacio, se hicieron cargo de ello y lo ocuparon con todo su derecho y de hecho, efectivamente, con otras actitudes, claro, de repente pues también hubo que reorganizar y en ese proceso se está. ¿Qué ocurre? Que los espacios de organización colectiva y los espacios donde la toma de decisiones se dan, ya lo estabais mencionando, a menudo llevan unos ritmos y unos tiempos que no son muy fácilmente compatibles con las tareas de cuidados, horarios laborales, espacios laborales, tiempos infinitos de asambleas de 14 horas. Claro, cuando tú eres la principal responsable en un hogar de las tareas de cuidados y tienes que compatibilizarlo con tu activismo político o tu papel en la junta directiva de no sé dónde o las miles de tareas que tienen las mujeres en la academia, que pues por ejemplo yo recuerdo hablar con las mujeres catedráticas de ecología, que es que eran 3 hace poco y decían, es que no hago más que ir de tesis doctoral en tesis doctoral. Como, claro, porque son pocas. Porque son muy pocas. Entonces, claro, esto, pues de nuevo, se choca con que aunque tienen que cambiar muchas cosas, que no puede ser todo responsabilidad de las mujeres de ocupar esos espacios, tomar esas actitudes, dedicar el tiempo, porque es que nos va la salud en ello. Ahí tiene que haber un trabajo. Pero nos va la salud en ello. Que te digan histérica, te da igual. Claro, o sea, claro. No, está en una reunión y está diciendo, oye, perdona, que eso lo he dicho yo. Y te dicen histérica y dices, sí, histérica, pero Que lo he dicho. lo he dicho. Claro. Sí, pero bueno, entonces, quería visibilizar también que este proceso tiene unos costes. Entonces, tiene unos costes en este sentido emocionales, porque no es agradable y porque es duro, y tiene costes, y esto lo estamos viendo muy claro en la academia, Tina, yo imagino que tú también lo ves, en términos de salud. O sea, en Fractal, las 7 tenemos problemas de salud que están relacionados con estrés, que entiendo que es que la academia es un sitio como bastante poco humano, ¿vale? Pero no lo tienen igual los hombres. Y cuando hemos hecho esta encuesta de la que hablo o talleres de salud emocional en la Academia de la Ciencia, vemos que hay una componente de género brutal, con cuadros de ansiedad, de estrés, que tienen una componente de género por cómo afectan en nuestros cuerpos
el lidiar continuamente, diariamente, con todas estas actitudes. Y no hemos entrado en hablar en abusos y acosos. Pero lo de las claro, situaciones solamente de con la acoso y de normalidad. abuso Vamos a entrar porque sexual no- ya es otro mundo, digo, Claro, por dejarlo ahí. pero claro, estamos hablando de problemas comunes y ahora ya le doy la palabra a Cristina y cerramos el programa, pero claro, estamos hablando de las mujeres pegadas al terreno, las mujeres habitantes de esa parte más natural que es la agricultura, la ganadería, nosotras como consumidoras, como habitantes de una gran ciudad, como mujeres que pueden transformar los puestos de decisión, pero de todo lo que estamos hablando son problemas que se presentan a las mujeres, por desgracia, en muchísimos ámbitos de la vida. O sea, estamos hablando de problemas transversales, ¿no?, que sufrimos. Y claro, ya podemos entrar en el acoso, podemos entrar... Claro, es que es así. Ocurre en todos O sea, los que ámbitos. Tiene impactos en la desgraciadamente- salud, que tiene impactos en nuestros cuerpos, Claro ¿no? que Y de ahí sí. me parece, como por cerrar y también de dar la palabra a Cristina, pero con los impactos en el medio ambiente, en el ecofeminismo hablamos también de los diálogos cuerpo-territorio, ¿no? Y de cómo este sistema económico del que hablaba Cristina antes, que se ha ido de madre de la rosquilla Absolutamente. completamente, es un sistema en el que se han centrado en los mercados, en poner los mercados en el centro y las lógicas asociadas a los mercados, en lugar de poner la vida en el centro, ¿no? Y esto tiene impactos en la vida en términos ecológicos, ¿no? Estamos destruyendo los procesos que sostienen la vida, las funciones ecológicas de los ecosistemas que sostienen y que hacen la vida humana y no humana posible en el planeta, y estamos problemas destruyendo los psicológicos. cuerpos de las mujeres, especialmente. O sea, y esto también os da para otro programa con perspectiva de género, que es salud, ¿no? O sea, cómo también Ya los lo impactos dijiste antes, ambientales ¿no? tienen unos impactos súper diferentes en los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, por la contaminación en la grasa y la acumulación de metales pesados y todo esto. O sea, es como otro mundo, ¿no? También, pero como la explotación del planeta tiene unos impactos en el territorio y tiene unos impactos en los cuerpos, especialmente de las mujeres. Y el Con lo cual, cambio hasta que no reorganicemos la vida, esa economía que es el oikos nomos, la gestión del hogar, poniendo la vida en el centro, no podrá ser realmente sostenible, ¿no? Le doy la palabra a Cristina y Eva y Tina y ya cerramos. Venga, Cristina. Bueno, Y yo rápido. sobre lo que comentábamos, ¿no?, de esa necesidad de liderazgo y, bueno, lo ha comentado también antes, un poco Eva, el tema de qué forma de poder y qué forma de liderazgo, ¿no? Esto que estabais comentando ahora es fundamental. O sea, no parece que hay un modelo, ¿no? De hecho, nuestra sociedad se basa en que hay un modelo que es el que mola, ¿no? Que eso, pues el hombre, el varón, blanco, burgués, heterosexual, Y si no encaja en esa forma de hacer que se presupone que es, porque no, tampoco es real, ¿no? Ninguno de mis amigos encaja. Hay algo en lo que no encaja de ese modelo de hombre, ¿no? Ninguno de mis amigos encaja por completo. Pero si encima ni siquiera eres hombre y blanco, pues menos todavía, ¿no? Entonces, hay que romper con ese modelo que se tiene para todo de la persona de éxito. Lo comentabas tú antes, ¿no? Los anuncios de coche del hombre tal. La forma de liderar, madre mía, me va a costar a mí esto. La forma de liderar también que se tiene, ¿no? Más dictatorial a lo mejor, pero como más de mandar. Sí. Yo te mando. Autoritaria. Claro, y yo soy el que tiene la última palabra y voy a hablar más rato y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que nosotras, bueno, y también sería interesante pensar en que esa diversidad de perfiles en el liderazgo que sea más amplia, ¿no? Que no solamente hablemos de hombres y mujeres, sino que fuese más amplia y que hubiese esos otros muchos perfiles que están Claro en los que márgenes, sí. que son todos, En los márgenes muchísimo. menos sí. esa figura que al final solamente encaja pues el presidente de Repsol y poco más, ¿no? Yo creo que nosotras, por mi experiencia, por lo que yo he visto, a la hora de liderar o de participar en procesos participativos, somos, por muchos motivos, ¿vale? Aquí no voy a entrar en el análisis porque se nos va a ir, pero tendemos a ser más creativas a la hora de pensar en lo que tú comentabas, Elisa, sobre si me descuelgo del puente o hago otra cosa, ¿no? Generalmente somos más creativas, somos más inclusivas, escuchamos más, nos paramos más a escuchar, no estamos todo el rato, generalmente, obvio, ¿no? Pero generalmente no estamos todo el rato esperando a que la otra persona respire para intervenir, sino que dejamos a que la otra persona tenga su huequito, incluso que si tiene que pensar y quedarse un segundo en silencio, no pasa nada por eso, ¿no? Y también tendemos más a la resolución de conflictos, a no imponer o a no resolver un problema
bueno, obviándolo o demás, ¿no? Sino a buscar el consenso y que estemos lo más a gusto posible todo el mundo. Sobre esto hay una charla súper bonita, no me acuerdo de su nombre, lo siento, sobre la ética del cuidado, que es una maravilla. Te habla un poco de cómo pues hay esta diferencia entre hombre y mujer a la hora, por ejemplo, de resolver conflictos. Habla mucho habla fundamentalmente de que es una cuestión educacional, ¿no? Y bueno, os lo recomendaría, pero no puedo porque no me acuerdo del nombre de la mujer. Pero la verdad es que es una preciosidad y abre mucho la cabeza, ¿no? Y creo que en eso creo que también es muy bonito ponerlo en valor, por esto que comentaba antes, sí tenemos que dar un paso adelante, sí tienen que dar un paso atrás, porque, a ver, si voy a tener que estar peleándome contigo todo el rato, a lo mejor no me interesa, a lo mejor no quiero estar aquí o a lo mejor me va a costar la salud, ¿no? Pero además de dar ese paso, para dar ese paso adelante también tenemos que sentir una seguridad para la que no hemos sido educadas, porque no hemos sido educadas para esa seguridad. Entonces, esos espacios colectivos de apoyo mutuo entre mujeres en las que compartimos nuestra experiencia y te das cuenta de que no te pasa solo a ti, y como no te pasa solo a ti, es mucho más fácil empoderarte de la solución, porque no estás loca, ¿no? Y además también te empodera compartir ese interés por hacer las cosas de otra manera. Y están los espacios colectivos y están los análisis y esas investigaciones que te demuestran que lo que nosotros hacemos vale, que es fantástico, que es incluso morrocotudo, yo qué sé. Las hasta ahora no han funcionado, claro. Efectivamente, o sea. Y lo que está claro es que hasta ahora, como se han hecho las cosas, han funcionado mal. No funciona. Entonces... Muy breve, que terminamos ya, Eva. Yo y Tina, que voy a querían hacer decir dos un cositas poco, muy breves. Creo que bueno, igual voy a soltar, como me ha hecho gracia y me ha recordado la frase de hemos sido engañados, ¿no? O sea, y yo he sido engañada, porque cuando yo tenía 16 años me pensaba que todo era fantástico, todo era igualdad, en el instituto, en la facultad, todo era igualdad, y luego te llegas y te encuentras con que no. Y es un trabajo súper complicado gestionar desde tu propia casa ese reparto de tareas. Es mucho más fácil dejar las cosas como están y tú dices, no hemos sido educadas, nena, tú tienes 20 años menos que yo, 30 o 20 años menos que yo, por lo menos. O sea, que no he sido educada, pues tenías que haber sido educada. O sea, y esa es una responsabilidad. Yo soy madre de hijo y de hija y me cuesta sangre educarlo en la igualdad. Amplia, o sea, claro, eso es un poco que yo me quejo. Complejo. Creo que hay que romper también y digamos que si yo tengo que o sea, ese trabajo interno, doméstico, de reparto de tareas y de exigencia de responsabilidad compartida, no lo hemos hecho como tenemos que hacerlo, tenemos que hacer más. Y es complicado y lleva a conflicto. Siempre hay conflicto, ¿vale? Pero no podemos huir del conflicto. Pero, perdona, Eva, pero que no es una cuestión antes de si tu madre, tu padre o quién te educa de una forma, es la sociedad en su conjunto la que no nos educa para ser valiente. Claro, el problema tal vez de esta generación que no haya cambiado completamente eso es granito a granito, igual que los problemas medioambientales. Claro. O sea, no hace falta, no hay nadie que recicle millones de toneladas, todo es en pequeñas, o sea, son cosas individuales, con decisiones muy pequeñas, y esas son las que hacen el todo. Y si nosotros no estamos más presentes en la vida social activa, en la asociación ecologista, yo estoy en Apata, estoy en Plataforma Carribici, esto no sé qué, me parece a mí que soy la única chica. O sea, ¿dónde están? Vente. Bueno, depende de los movimientos ecologistas, ¿eh? El movimiento contra la ganadería industrial, por ejemplo, en España, que ahora mismo está así como bastante en auge, hay muchísimas más mujeres. Claro, yo hablo en de la vida definitiva, urbana. yo creo que es importante destacar el liderazgo de las mujeres. Son más del 50% de la población, han asumido un rol a lo largo del tiempo, de los siglos, de los cuidados. Son diferentes, como decía, fisiológicamente. O sea, las mujeres somos diferentes. Hemos aprendido a hacer las cosas de manera distinta. Hay que llegar a los órganos de decisión. Hay que ser mujeres transformadoras, hay que apostar por la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, la ecología, el medio ambiente. Tenemos que salvar los muebles que nos queden vivos y en eso creo que actuando en tribu, evitando el autoritarismo, quitando a los mercados del centro, poniendo a las personas, siendo más interseccionales, acordándonos de todos esos colectivos que son más minoritarios y que también están con nosotras en la lucha por una igualdad que intentaremos que sea más o menos equilibrada, también si está en nuestra mano, son los mensajes que nos llevamos del programa de hoy. Yo
Os agradezco muchísimo tanto a Elisa Otero como a Cristina Contreras, como a Tina Domínguez y a Eva Puche que hayáis formado parte de esta mesa, desde el ámbito de la academia, como decía Elisa, de la ecología, y también en el caso de Tina, desde todo lo que tiene que ver el estudio marino, que yo miro cianobacterias porque a veces se me va de la cabeza y lo tengo que mirar. Eva Puche desde la gestión medioambiental y también desde el movimiento ecologista. A Cristina, muchísimas gracias a las 4, ha sido un placer interesantísimo y seguro que los oyentes han tomado buena nota de lo que hemos contado esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a la universidad, como siempre, por acogernos en sus instalaciones, y a Silvia Medina, además la directora de Igualdad, que hoy nos acompaña aquí en Rabanales. Muchas gracias. Podemos aplaudir.